La verdad es que generó muchísimo impacto lo que ocurrió en Putaendo con un niño de 3 años que estuvo cerca de 6 horas, ustedes se podrán imaginar, 6 horas literalmente abandonado. Hace una jornada completa. En un furgón escolar. Lo llevaron, se les olvidó y se percataron cuando fueron a buscar a los otros niños al colegio. ¿Qué le habría pasado a este niño si es que eventualmente, por ejemplo, hubiese estado expuesto a más de 30 grados Celsius? ¿Cuáles son los peligros que corren nuestros hijos si es que en la eventualidad que ocurre una situación similar en otras partes? Se lo contamos en el siguiente informe. Impacto causó en la localidad de Putaendo la noticia donde un menor de solo 3 años fue olvidado por 6 horas en un furgón escolar. Situación que causó la angustia y temor de su madre, que habría contratado el servicio con la finalidad que éste le ayudara con el traslado seguro de su pequeño Jeremías. Un problema que puede ser fatal, como ha ocurrido en otras ocasiones, y que en Chile no es un hecho aislado. Pero ¿cómo sucedió todo? ¿Por qué el pequeño Jeremías permaneció 6 horas dentro de un furgón escolar sin que nadie le prestara ayuda? Los tíos del transporte escolar realizaron el trayecto de pasar a buscar a los menores a sus casas para dejarlos en el colegio, pero al llegar al establecimiento educacional, uno de sus pasajeros, Jeremías, de solo 3 años, no descendió del vehículo, permaneciendo solo en el interior por 6 horas. Un problema que causó la indignación de su madre. Me pidió disculpas personalmente ese día a él, a mí, al papá del niño, y por televisión también me lo hizo, por la radio, todo. Dios hizo que el niño estuviera acá porque yo creo harto en Dios y que... Pero el caso de encontrar menores dentro de un vehículo será un hecho aislado en nuestro país. Es necesario comenzar a tomar precaución, ya que el dejar a sus hijos en otras manos, uno pierde el control de la situación. En el caso del pequeño Jeremías, lo favorable fue que el furgón escolar quedó ubicado a la sombra y con las ventanas un poco abiertas. Pero ¿qué hubiese sucedido si este quedara completamente cerrado? Sin lugar, consecuencias pueden ser muy graves. Según estudios hechos en Estados Unidos, dejar un niño dentro de un vehículo con los vidrios cerrados es como dejarlo dentro de un horno encendido. Sobre esto hay que convenir, ¿cierto?, que si el niño, la temperatura corporal del niño sobrepasa los 41 grados Celsius, podemos esperar complicaciones a nivel de convulsiones, deshidratación, problemas cardíacos, incluso cerebrales. Claramente estaríamos lamentando una tragedia y estaríamos repitiendo la triste historia que vivió la familia del pequeño Borja López, que fue olvidado en el auto de la parvularia que lo trasladaba de la casa al jardín, a quien condenaron por cuasi delito de homicidio, pero que no habría cumplido pena de cárcel porque no se pudo acreditar la intención. Hoy el caso que ha impactado es el de pequeño Jeremías, de solo 3 años, quien fue olvidado por los encargados del furgón, donde permaneció 6 horas dentro del vehículo escolar con los vidrios semiabiertos, que fue lo que hoy lo tiene con vida. Un hecho que puede sonar aislado, pero que según bomberos se han registrado más casos. Bueno, este tipo de rescate no es de todos los días, sino que periódicamente se dan este tipo de rescate que la gente llama porque hay menores dentro de los vehículos. No es de todos los días, pero sí tenemos periódicamente llamados que tenemos que ir a atender con personas en el interior de los vehículos. ¿Pero en qué está el caso de este menor que quedó encerrado solo dentro de un furgón? ¿Su familia tiene pensado tomar acciones en contra de los responsables? No sé, nosotros queremos que se esclarezca la verdad, que digan todo cómo sucedió, que se aclare toda la verdad, que lo digan, que haya transparencia en lo que van a sancionar y que paguen los que tienen que pagar los culpables. Para que a nadie le volviera a suceder, no hubiera otro Jeremías o otro que le volviera a suceder a otra familia. Porque quedarse olvidado un bolso, pero no un niño. Menor de solo 3 años que fue olvidado dentro del furgón escolar. Una historia que no se volvió tragedia, ya que por la casualidad o destino, el vehículo quedó estacionado en la sombra y con las ventanas semiabiertas. Situación que no respalda el actuar de quienes están a cargo de los niños, porque de otra forma estaríamos lamentando una tragedia. La mamá del pequeño lo dice: se te puede olvidar un bolso, se te puede olvidar la lonchera, se te puede olvidar cualquier cosa,
Pero no se te puede olvidar un niño si tú trabajas prestando estos servicios. ¿Qué pasa acá? Falta fiscalización. No hay una lista que tú vayas chequeando quién se subió y quién se bajó. Es demasiado informal el tema. Están hablando de vida del niño. Como dice Felipe, desde la vereda de la ignorancia, pregunto, además de tener una licencia especial para manejar estos furgones que tienen una mayor cantidad de asientos de lo normal, ¿se les pide otra cosa a los choferes que transportan escolares, niños que no son sus hijos? Dicho de otra manera, tú dices que hay una fiscalización, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, que efectivamente tenga una planilla y que le diga cuántos niños lleva, señor, esto. Ya, está chequeado o que la edad de los por niños. último, que va tomándose una colación al niño adentro y se empieza a atorar, ¿sabe qué hacer? Es a todas luces irregular. Mira, es a todas luces irregular, porque este caso, aunque sea la excepción, bueno, demuestra que Pero la te digo quién tía, es la sección, Felipe. Te voy a contar seguramente con todos los que entraron, pero claramente, o sea, claramente no con todos los niños que salieron, porque si lo hubiese contado se habría dado cuenta que había un niño que está, o sea, es obvio, cae de cajón. Oye, te digo por qué no es la excepción, porque yo les contaba en pauta, tengo una amiga que un día vio que su hija no llegaba a la casa y empezó a llamar a la tía del furgón. La tía del furgón no le contestaba, llamó al colegio. En el colegio le dicen, oye, lo siento, tu hija salió a tal hora, la vino a buscar la tía del furgón, perfecto. Oye, desesperada, tratando de... No sabía dónde vivía esta persona, porque uno finalmente se confía y no pide mayores datos de la persona a la que tú estás contratando. ¿Por qué no hay una conexión entre el colegio que diga el niñito salió del colegio y entró al asiento? No hay no hay un intermediario entre uno y otro. No, de hecho, la mayoría de los colegios te mandan una circular, el mío por lo menos, que te hace firmar donde tú sabes y te haces responsable de que el furgón que lleva a tu hija no tiene nada que ver con el colegio. No se hace cargo ni de la llegada ni de la salida de tu hijo. Claro, es tu responsabilidad. Claro. Tú lo contrataste como parte. Exacto. No tiene conexión con el mismo establecimiento. Bueno, cuento corto, mi amiga en este momento de desesperación, la tía contesta el teléfono, le dice... Oye, ¿qué onda? ¿Dónde está mi hija? Ya, pero enojada. Se le dice, señora, disculpe, su hija se había quedado dormida en el furgón, igual que este niñito, en el asiento de atrás, y gracias a Dios, la niñita despertó y empezó a gritar y la tía escuchó. Y ahí la sacó y la fue a buscar. No. Pero imagínate cómo lo haces tú de saber que tu hija está desaparecida 3 horas y no sabes dónde está ni cómo ubicar a la tía. ¿Y qué grado de responsabilidad nos cabe a nosotros como padres, que son las cosas más importantes que uno tiene en la vida, que son los hijos? Porque no hay nada más importante que los hijos en la vida de un padre. Nada. Bueno, ¿y por qué uno, por ejemplo, no se preocupa de esas cosas? Hay que hacer el mea culpa. Uno se preocupa que el niño quede bien sentado, uno se preocupa que no solamente tenga cinturón de seguridad el furgón, sino que además la persona que va manejando le ponga el cinturón de seguridad. Nos preocupamos de cuánto se demora de un punto a otro, ¿no es verdad? Eso es. Entonces, bueno, uno dice ya el furgón escolar y como que uno se desliga. Inconscientemente, no estoy diciendo que de manera consciente, pero ahí también hay un riesgo y obviamente cuando las cosas son irregulares, esa irregularidad se aprovecha de la poca preocupación de uno. Ley del oeste nomás. Sabéis que, sin generalizar, quiero contar un caso particular. De hace mucho tiempo, que es mi señora o yo, esas en las mañanas, que vamos a dejar a nuestro hijo al colegio. Y empezamos a hacerlo porque nosotros teníamos un servicio de furgón. Y nos pasó lo siguiente, fíjate, no voy a hacer mención del establecimiento ni nada, pero el colegio que tenía, digamos, alguna especie de convenio con los furgones oficiales, para ahí. O al menos te lo recomiendo. Exacto, son los que funcionan, que era una familia completa, era una verdadera mafia, porque como no nos tincó ninguno, contratamos otros por fuera. Le hicieron la vida imposible. Con cuchillo le reventaban los neumáticos. Espérate, es una mafia, muy peto. No, al final le dijo, ¿sabe qué? No voy a poder dejar su hijo al colegio allá, que era de todos los niños que transportaban ese furgón, mi hijo era el único que iba a ese colegio. Claro. Porque a mí no me dejan. Porque nos gustó y porque era muy delicado, porque él se bajaba, ponía una persona que cuidaba y él de la manito lo iba a dejar, ¿cachai? O sea, quedaba alguien a cargo del furgón. Exacto, pero como no era de la patota, que era toda una familia que se había tomado el sistema de transporte en ese colegio en particular, muy bien pagado y todo lo demás, fíjate que al final tuvimos que desistir y dejarlo nosotros. No tenían la posibilidad de elegir, tenían que contratar a uno del colegio. Y ellos se encargaban de espantar a los demás, si es que uno quería elegir a otro. Y eso ya es irregular que tú no puedas elegir. Sí, no, te pasa. Bueno, es una mafia, digamos. Ahora, tú hablas de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, pero muchas veces nosotros pecamos de ingenuos
de confiado. Preguntamos a un par de compañeritos quiénes te van a dejar a tu hijo, más o menos por recomendación, uno confía, y finalmente suceden estos hechos como esta señora que yo empatizo 100% con ella, pero encuentro que es demasiado calmada, porque yo, en el caso de ella, o sea, las disculpas de la tía en persona, las disculpas de la tía por televisión, que se las guarde, porque en verdad que mi hijo haya estado 6 horas en un horno, como dijo el señor, el experto, que podría convertirse en un auto con la ventana cerrada a 30 grados de calor. Yo de verdad es un daño que, por último, el niño puede tener un trauma psicológico después. Pero o sea, imagínate de verdad. 6 horas, Julita, encerrada. O sea, es un daño que yo jamás he Oye, y digámoslo, no quiero generalizar tampoco, pero no son de los más cautos para manejar. Yo me he enfrascado en una cantidad de peleas con gente que maneja buses escolares. No, porque fíjate que son los más choros finalmente, como que van apurados. Claro, van siempre apurados, y como uno, obviamente, es madre y padre, y la carga les debe como un poco de respeto, claro. Y la carga que ellos llevan. Sí, pues entonces, y eso los hace intocables. Los hace intocables, claro. Bueno, sin duda vamos a seguir teniendo más antecedentes acerca de este lamentable caso, que por fortuna no le pasó nada a este pequeño niño de 3 años que estuvo 6 horas encerrado en un furgón escolar.